Bienvenidos a mi programa Meditación 633, en donde a las 6:33 de la mañana, que voy de camino al trabajo, medito en voz alta y tú, ustedes, vosotros me acompañáis. La meditación de la semana de hoy es la tardanza. La tardanza es un mal del que sufre mucha gente. ¡Voy tarde! Mucha gente. Pero es algo que se puede evitar. Simple y llanamente, lo único que tienes que hacer es engañar tu mente a levantarse más temprano. Fácil. Lo único que tienes que hacer es meterte en tu alarma y en vez de seguir poniendo la alarma a la misma hora con la cual siempre te levantas y siempre de todas maneras llegas tarde, atrásala 10, 15 minutos más y ya. Así como tienes una alarma, levantarte, tienes que poner una alarma para acostarte, para una hora en específico en la que te recuerdas a ti mismo, a ti misma, de que, tengo que prepararme, tengo que relajarme para irme a dormir. Eso también te puede ayudar a acostarte temprano. Pero eso más bien es un consejo, no tanto una meditación. La meditación es de que si ya estás tarde, no manejes como un loco o una loca en la calle porque vas tarde. ¿Cuál es el punto de ir manejando como un maniático en la calle para ir a un trabajo donde vas a estar sentado, parado, todo el tiempo, matándote por una X cantidad de tiempo, en donde simplemente lo único que estás haciendo en ese trabajo es vendiendo tu vida por dinero? ¡Boom! ¡Wow! Eso es un trabajo, por más depresivo que sea o suene, eso es lo que todos estamos haciendo, vendiendo nuestro tiempo de vida por dinero. Sí, yo aprendí esta meditación producto de algo que me aconteció y me hizo ponderar en el hecho de que si voy tarde, voy tarde. No me voy a matar porque tengo que estar allí a cierta hora, no voy a manejar más rápido de lo que siempre lo hago, o tratar de empujar al que va enfrente de mí porque voy tarde. Porque precisamente cada vez que uno va tarde, todo el tiempo, siempre aparece la gente más lenta, sin falla, enfrente de uno. Es como que dicen, Rocky Jr. va tarde, voy a ir extraordinariamente lento para que llegue más tarde. Es como que todo el universo conspira para que llegues tarde. Ya, Rocky va tarde. Vamos a hacer que todo el estúpido que maneja extraordinariamente lento se aparezca enfrente de él para que él se exaspere. Que ya sé cómo funciona todo. Ya sé cómo el universo va a reaccionar. Por lo tanto, simplemente y llanamente llegaré tarde. ¿Por qué la gente maneja siempre extraordinariamente rápido porque va tarde? ¿Es realmente porque van tarde? No, es porque va a haber algún estúpido o alguna estúpida que va a decir algo y estás manejando como un maniático o una maniática, no por el hecho de que vas a llegar tarde, sino para no escuchar a esa persona que te va a decir,
Llegaste tarde. Sí, llegué tarde, es obvio. Todo el mundo tiene un reloj. ¿Lo estás viendo? Sí, wow, felicidades. Que sabes leer la hora. Claro que llegué tarde. No lo hice por gusto. Algo me pasó, algo sucedió que en la noche o en la mañana no pude evitar llegar tarde. Felicidades, capitán obvio. Llegué tarde. Realmente, si te pones a pensar y a meditar, verdaderamente nos importa un carajo llegar tarde. Preferiblemente desearíamos poder llegar tarde. Pero el simple hecho de escuchar a esa persona llamarte a la oficina y decirte, llegaste tarde, o que te diga, oh, llegar tarde, es simplemente el hecho de no escuchar a esa persona. Realmente es eso. Te estás exasperando, estresando por una persona. Por lo regular, un jefe o una supervisora que te importan un carajo. No lo hacemos porque nos gusta. Hay gente que sí, que les gusta su trabajo, dichosos ellos, bendecidos ustedes. Pero hay veces que no se puede evitar. Y uno no puede hacer costumbre de llegar tarde. Pon una alarma para recordarte de que debes de acostarte en tu cama, leer un libro, empezar a relajarte para acostarte. Si eres una de las personas que, como yo, necesita por lo menos media hora para descansar y cerrar los ojos. Esta ha sido la meditación de la semana de hoy. Espero que te haya gustado y te haya ayudado de alguna manera. Si te gustó, dale like al botón de abajo, deja tu comentario de qué recomiendas tú para no llegar tarde, o si entiendes tú de que es necesario de que una persona deba manejar como un maniático o maniática en la calle para no llegar tarde, porque va tarde.